Hola Vicente. Hola Denise. María Alejandra. Hola, profe. Hola. Ya vemos poquitos. Hola, hola, hola. Ya vemos poquitos. ¿Cómo están? Le pongo ánimo. Son poquitos. Ahí viene además. Ya. Ya, ahí están llegando. Scarlett. Juan Matute. Voy a revisar un poco la lista porque ayer me ingresaron nombres extraños que no tenía idea que existían en otro curso, así que vamos a mirar. Tener bien presente eso. Les vamos a pedir que traten de no compartir el ID con otras personas porque a veces se generan, bueno, ayer no tuvimos problemas, pero a veces se generan discusiones y temas conflictivos dentro de las sesiones. Cris, Vanessa, Hilary. Ya. Ahí estamos. Ahí ya está. Hay un grupo importante. Hilary parece que no puede ingresar. Bueno, chicos, vamos a finalizar un poquito la parte de hormonas y vamos a mirar, vamos a cerrar un poquito esta parte, que era un poco revisar, el objetivo era un poquito revisar las hormonas. ¿Y para qué? Siempre todo uno tiene un sentido, ¿para qué? Y el para qué tiene que ver con lo que vamos a mirar más adelante, que es el tema de la reproducción humana. Ese es el sentido, el objetivo grande que tiene el programa de segundo medio, es mirar la reproducción humana. ¿Cómo se se produce la reproducción humana? Conocer los aparatos reproductores, bueno, más en detalle, cómo se genera la reproducción, por qué a veces no se da, siendo que hay todas las condiciones biológicas normales para que se den, no hay problemas, digamos, físicos de ningún tipo y a veces no ocurre. El proceso de gestación
hasta el proceso final, que es la generación de un nuevo ser vivo, con todo lo que lleva el ciclo menstrual y todo eso. Eso es el objetivo, pero para ello, para poder entender ese proceso, es fundamental, y es necesario entenderlo, entender las hormonas, porque el ciclo de reproductivo funciona exclusivamente con hormonas, por lo tanto, basta ya lo hemos mencionado así tangencialmente, si hay una hormona que no funciona, ya el ciclo se va a las pailas. Entonces vamos a ver el último detalle y vamos a ver una enfermedad asociada a eso, que más de alguno por ahí la mencionó, que es el tema de una enfermedad que siempre se toca en los programas, porque es una enfermedad muy recurrente en Chile. Cada país tiene enfermedades como que son típicas. No es que en otros países no se den, sino que en Chile tiene mayor prevalencia. Prevalencia significa que se da en mayor porcentaje dentro de la población. Y en Chile es uno de los países, en Chile se da en muy alto número, que es la diabetes. Entonces vamos a aprovechar de conocer un poco la diabetes, ahora que estamos viendo hormonas, y después vamos a seguir con el tema de la reproducción humana. Vamos a mirar lo último que nos queda de hormonas y vamos a ver y hoy día vamos a terminar vamos a tratar de terminar lo de diabetes, y con eso cerrar el ciclo para poder después meternos en lo que es la reproducción humana. Eso más o menos es el plan de trabajo que vamos a tener para este día, lo cual no creo que alcancemos porque los tiempos son muy cortitos, pero por lo menos terminar esto y ver gran parte de lo que es diabetes. Volvamos a mirar el clásico bonito que hemos visto, que está en su guía que yo les subí al Drive. Hubo un problema con el Drive, se borraron muchas páginas, pero igual yo las volví a subir. Fue un problema técnico, así que ya está completamente solucionado. Por lo tanto, estas páginas, las guías están todas arriba de nuevo. Por si acaso alguien las quiere ir a revisar. Ahí está todo este material. Miramos de nuevo un corte del cerebro, vemos que siempre es muy chiquitito este segmento, en la parte superior es el hipotálamo, en la parte inferior es la hipófisis. ¿Y por qué hay dos nombres? Porque recordamos que siempre está formada por dos partes. Una parte que se llama adenohipófisis y otra parte que se llama neurohipófisis. Y nos faltaban dos hormonas, que a veces nos recordamos con las letras. Yo les indicaba que a veces es mejor recordarla por las letras porque es como una forma práctica, porque a veces los nombres son complejos. Entonces vamos a mirar la primera, que se llama PRL. Es una hormona que se genera en la adenohipófisis. Bueno, está al revés. No me acordaba que estaba al revés. Vamos a partir con esta otra. OCT. Es una hormona que genera en la neurohipófisis y que, si nos damos cuenta, es producida solo en el aparato reproductor femenino. Y por ende, más bien dicho, afecta solamente el aparato reproductor femenino. Eso es lo correcto decir. Afecta solo al aparato reproductor femenino. ¿Y a qué parte del aparato reproductor femenino? A dos partes, y lo mencionamos al principio de esta clase de hormonas que empezamos a ver hace como unas 2 semanas atrás. Esta hormona es la clásica oxitocina. Yo les decía que nunca se iban a olvidar. Esta oxitocina es una hormona que es producida por el hipotálamo, acá arriba, y es almacenada acá en la neurohipófisis, esta parte de la hipófisis. Y tiene varias funciones, pero una de ellas es estimular que se inicie, que comience el parto. Que ese parto pueda dar curso, o sea, empieza con todas las contracciones de
esta región que llamamos la región del útero. Acá está un útero normal, no un útero que está con embarazo. Es un útero pequeño. Estaría mucho más desarrollado, pero esta región de los lados se llama musculatura uterina. Esa musculatura comienza a contraerse y empieza a empujar ya no es embrión, sino que al feto hacia afuera. Bueno, dependiendo, porque si una mujer sufre un aborto espontáneo porque libera hormona antes de tiempo, puede ser un embrión, algo muy pequeñito. También la oxitocina tiene otra función. Cuando se libera la oxitocina va a facilitar el proceso de lactancia. Y lo vamos a ver más adelante. Hay un acto que realizan los seres vivos en general, y no solamente la especie humana, sino gran parte de las especies que tienen, donde la hembra tiene glándulas mamarias, que es succionar las glándulas mamarias, es decir, presionar a través de la boca las glándulas mamarias. Y ese acto reflejo involuntario, porque es un acto innato de los seres vivos, genera o estimula la acción de la oxitocina para que ella envíe la información para que se empiece a generar la leche. La oxitocina no produce leche, sino que envía información para que las glándulas mamarias comiencen la producción de la leche. Entonces, tiene dos funciones. Por un lado, activar las glándulas mamarias para la producción de leche, y por otro lado, el fenómeno clásico de la contracción del útero, es decir, que se genere el proceso de parto. Hay personas que tienen procesos de parto muy complejos, y generalmente una de las razones puede ser la falta de estimulación de la hormona, no la única. Nunca hay que decir que una es una sola de las razones, porque muchas veces los problemas, y los médicos lo saben, y por eso los médicos siempre dicen, es una de las razones, una de las causas que puede estar generando un problema. Por eso hay que averiguar muy bien qué es lo que pasa en el proceso de parto o en cualquier enfermedad, buscar cuál es la razón de fondo. Entonces, esa es la glándula o la hormona que se llama oxitocina, que solamente afecta a el sistema reproductor femenino. Y específicamente hay una hormona que también va a afectar exclusivamente a la mujer, que es la prolactina, y que va a tener que ver con la producción de leche, que es la prolactina, que va a actuar directamente en la glándula mamaria. Y esta hormona va a estar adosada a la adenohipófisis, y esa va a ser su función, estimular a que siempre se vaya produciendo la cantidad de leche suficiente en la glándula mamaria. Hay mujeres que producen muy poca prolactina, por lo tanto generan momentos de lactancia materna muy cortos. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia en estas dos? Y esa es eh, la, la gran pregunta. ¿Por qué hay dos hormonas? ¿Por qué las dos actúan en las glándulas mamarias? ¿Cuál es la diferencia? La prolactina se encarga de la producción de leche. La oxitocina se encarga del reflejo, es decir, de esa percepción que va a surgir de cuando el ser vivo se adosa o se adhiere a la glándula mamaria de la madre. Cuando el ser vivo se adosa a la glándula mamaria de la madre, empieza el proceso de succión. ¿Quién va a percibir y va a generar toda la estimulación? Va a ser la oxitocina, y que va a estimular a la prolactina para que ella empiece a generar la leche propiamente tal.
pero actúan en forma encadenada las dos. Entonces estas son hormonas que actúan fundamentalmente en el sexo, podríamos, si hablamos de sexo, en el sexo femenino, en la especie humana, y en las hembras en general, en los seres superiores. Y que tienen glándulas mamarias. Bueno, no todos los seres, recuerden que tienen esa vía alimentaria. No todos usan glándulas mamarias como vías de alimentación. No todos generan un alimento similar a la leche como alimento principal en los primeros momentos de vida de los seres vivos. Entonces, ese es un mecanismo de formación o funcionamiento donde actúan las enzimas. Perdón, las hormonas. Entonces, ese es el conjunto. Vemos que han sido muchas las hormonas las que hemos revisado y finalmente, para cerrar el ciclo, nos quedan las hormonas que están más relacionadas con el hombre, porque estas otras están relacionadas con la mujer. Las dos últimas hormonas que están relacionadas exclusivamente con el hombre y por lo tanto van a actuar solamente en el área específica. Perdón, voy a ver el chat que no lo alcanzo a leer. No lo alcanza a ver. A ver cómo. Los hombres. Pero los hombres al tener. La pregunta de Denise es: profe, los hombres al tener falta de esas hormonas, ¿con qué las reemplazan? Ah, ya entendí la pregunta. Primero que nada tenemos que entender una cosa. Nosotros somos una especie que es la especie humana, seres humanos, Homo sapiens, que tiene dos sexos. Nosotros compartimos hormonas. Las hormonas están presentes en ambos sexos, pero en cantidad de concentraciones muy menores. Por ejemplo, nosotros tenemos ciertas hormonas que son propias de la mujer y hormonas que también, y el hombre también tiene hormonas que es, y la mujer tiene hormonas que también son propias del hombre, pero las cantidades en que las tienen son ínfimas. Eh, es por eso que a veces, muchas veces ocurren procesos que hombres tienen ciertos rasgos femeninos o mujeres tienen ciertos rasgos más masculinos por exceso o déficit de hormonas. Y es eso también la técnica que se utiliza, por ejemplo, cuando hay procesos de cambio de género. Es decir, lo que se hace es aumentar el número de hormonas. Si una mujer que externamente se visualiza como mujer, en el fondo, por su morfología es hombre, pero aparentemente es mujer. Lo que se hace es inyectar las hormonas correspondientes o aumentar los niveles de hormonas. Porque como somos una sola especie, tenemos la capacidad, el hipotálamo y la hipófisis, de producir las hormonas de lo que llamamos sexo complementario, porque en el fondo tenemos la dosis de hormonas. Ahora, respondiendo a la pregunta en concreto, que dice, tal cual dice, profe, los hombres tienen, al tener falta de esas hormonas, ¿con qué la reemplazan? Con las hormonas específicas de ellos. O sea, en este caso, como no necesitan desarrollar, en este caso, un útero, su función, perdón, su función no es producir un lácteo, es decir, no es producir, desarrollar la glándula mamaria, aunque los dos tenemos, hombre y mujer tienen glándulas mamarias, pero no es desarrollar la glándula mamaria porque su función no es alimentar a un nuevo ser vivo, su función biológica, de un punto de vista biológico, sino que esa función está asignada de un punto de vista biológico evolutivo a la mujer. Él no tiene esas hormonas en concentraciones elevadas dentro del cuerpo, están muy disminuidas, casi no existen, la proporción es muy baja. De hecho, cuando ciertos hombres empiezan a producir en forma desmesurada, empiezan a producir
en su glándula mamaria, no leche fundamentalmente, sino un líquido, que aparentemente algunos lo asocian con leche, pero nunca ha sido leche, sino que es una mezcla de proteínas, ¿no? Bueno, yendo a la respuesta, el hombre sustituye o desarrolla más las hormonas que están relacionadas con sus órganos sexuales, que son fundamentalmente las que están ahí. FSH, de la hormona folículo estimulante, y la hormona LH, que es la hormona luteinizante. Es decir, su función ahora es estimular el desarrollo de las células que son propias de él. Él tiene que desarrollar, dar todas las condiciones para desarrollar los espermios. Porque a diferencia de la mujer, que tiene células que al inicio, como lo vamos a ver más adelante en el curso, cuando veamos reproducción, la mujer produce una célula al mes en su proceso de ciclo menstrual. La menstruación es generar una célula al mes. Si sacamos la vida de una mujer, la cantidad, ella tiene un reservorio de células, pero una célula al mes durante toda una vida no es una cantidad importante de células durante toda la vida. Son muchas las que tiene la mujer, células para generar hijos. Pero el hombre, en cada acto, o cada reproducción, o en cada eyaculado, como se llama, en cada eliminación del líquido seminal, son millones de espermios los que tiene que producir. Por lo tanto, él tiene que encontrar las condiciones para, o generar las condiciones para producir una gran cantidad de células sexuales. Vamos a explicar por qué necesitan esa cantidad. Porque el espermio es muy sensible a los factores ambientales. Se afecta muy fácilmente, mueren con mucha facilidad por los factores ambientales. Los cambios de temperatura, vamos a ver los cambios de acidez, entonces eso necesita estar regulado. Entonces, las hormonas, como las que están acá, FSH, van a encargarse de producir o generar las condiciones para que se produzcan una gran cantidad de células sexuales. Y además se mantengan los caracteres sexuales propios del hombre. Por eso esas hormonas atacan fundamentalmente las gónadas, que son los testículos. Y también en el caso de la hormona luteinizante, va a trabajar en la producción de ovarios en el caso de la mujer. Que también son dos procesos que hay que asegurar, que siempre haya la cantidad suficiente de hormonas de células sexuales en hombres y en mujeres. Pero no es que es el que hay que tener, en los dos hay que tener precaución, en hombres y en mujeres, en la cantidad de células sexuales, que es lo que vamos a desarrollar con mucha cuidado en el tema, porque cuando lo desarrollemos después, porque, cierto, la mujer produce menos, pero como produce menos, tienen la cantidad que tiene que haber tiene que ser de óptima calidad. El hombre también produce muchas más, pero cuando se producen muchas, pueden venir con muchos errores, y eso hay que irlo cuidando. Y si se producen muchos es por algo. Algunos dicen que son bacanes, que empiezan con todo el tema de que el hombre es más macho y un montón de tonteras. Hay que mirarlo de otra perspectiva. Si se producen mucho es por algo, ahí hay una razón. No será porque son más frágiles, que duran menos, tienen menos esperanza de vida, y por eso hay que mandar una gran cantidad para que alguno pueda llegar a encontrarse con un óvulo y poder fecundarlo. Esa es la gran pregunta. Y eso es lo que vamos a tratar de resolver, y de eso se encargan estas hormonas, de asegurarse de que hayan óvulos en el caso de la mujer y que hayan espermio en el caso del hombre. ¿Quién se va a encargar de eso?
estas dos hormonas, la folículo estimulante y la hormona luteinizante. Preguntas, chicos, porque con esto cerramos el capítulo de hormonas. ¿Quién es el mono? ¿Alguna consulta, dudas? No, profe. ¿Seguro? ¿No tienes ninguna pregunta? Es un tema súper recurrente a ustedes. Porque hay que cuidar. Bueno, después lo vamos a ver bien, los autocuidados que hay que tener y por las razones que hay que fijarse en la hormona. Por algo, las pastillas que, por ejemplo, se toman cuando se tienen relaciones sexuales son con hormonas, por lo mismo, porque hay que, todo esto está, y lo vamos a analizar las pastillas del día después, o las pastillas que abortivas, o las pastillas de los ciclos, o las pastillas para tener relaciones y no quedar embarazada, todas, o que generalmente, lamentablemente, la mayoría de los métodos anticonceptivos están mirados hacia la mujer por la cultura que predominante, o sea, la cultura que generalmente fue más machista. Pero también hay una serie de elementos anticonceptivos que también son masculinos y que también giran en torno a hormonas, porque las hormonas son las que van regulando este proceso de producción o no producción de células sexuales. Son las hormonas las que están encargadas de esto, de cómo hacerlo, de cómo producirlo. Y eso es lo que vamos a ir conociendo en forma paulatina. Si yo regulo las hormonas, regulo la producción. Si yo regulo las hormonas, regulo un embarazo. Si yo regulo las hormonas, regulo muchas cosas en el cuerpo humano. No solamente, puedo regular la vida, puedo regular enfermedades, puedo regular muchas cosas. Ya. Bueno, chicos, vamos a ver la última parte, si es lo que alcancemos, que también tiene que ver con una hormona. ¿Cómo se controlan estas hormonas? Que son, recordar siempre que son sustancias químicas que viajan por nosotros. Que nosotros, cuando la empezamos a conocer, a darnos cuenta que había en ella, sobre todo los varones, la empezamos odiándola. Porque cuando empezamos a ver nuestra cara llena de granitos y cosas raras, la empezamos a odiar. Pero las hormonas se controlan, las podemos controlar. Y hay dos tipos, y los controles de la hormona y cómo se secretan son controles que están coordinados. Es decir, no es que se produzcan en forma arbitraria, es decir, el cuerpo empieza a producir en gran cantidad de hormonas, salvo que haya algún problema en el cuerpo, sino que están reguladas de acuerdo a las necesidades del cuerpo, se van a ir produciendo hormonas, y si el cuerpo ya no las necesita, deja de producirlas. Entonces está todo como fríamente, podríamos llamarlo en un lenguaje muy coloquial, como está fríamente calculado, está todo coordinado en condiciones normales. Cuando deja de estar coordinado es porque ya hay una enfermedad, hay un problema. Hay dos tipos de regulaciones de las hormonas en el cuerpo. Una que se llama humoral y otra que se llama regulación nerviosa. Ojo con los nombres. Una que se llama regulación humoral y otra que se llama regulación nerviosa. Vamos a verlo en un esquema muy simple. Busqué un esquema de lo más simple posible. Este proceso que es bastante complejo, pero lo traté de simplificar al máximo. Entonces, recordemos la idea. Las hormonas se van produciendo y todo el cuento, pero de acuerdo a las necesidades del cuerpo. Si el cuerpo necesita, empiezan a producirse. Si el cuerpo ya no las necesita, dejan de producirse. Y eso en condiciones normales. Y esto hay una autorregulación en el cuerpo. Si el cuerpo no las necesita y se siguen produciendo, ahí hay un trastorno en el cuerpo, hay una enfermedad, algo está funcionando mal en el cuerpo.
Entonces ahí hay que empezar a preocuparse, pero en condiciones normales el cuerpo las produce un momento de acuerdo a las necesidades. Punto. Y siempre están autorregulando ellas. Para eso hay dos regulaciones, dos formas de regular el cuerpo, porque el cuerpo siempre está como equilibrándose. Y una le llamamos humoral y otra le vamos a llamar nerviosa. Vamos a bajar la pantalla y vamos a mirar la primera regulación que llamamos humoral, que es muy simple. Esa regulación humoral incluye mecanismos de retroalimentación. La palabra feedback es una palabra americana que significa retroalimentación. Se usa mucho en biología. Retroalimentación es como cuando ustedes le hacen clases de retroalimentación, que puede ser negativa, es decir, ustedes tienen una actividad y les fue mal, y la retroalimentación puede ser que el profe los rete. En vez de felicitarlo, los rete por una acción que realizan. Eso es una retroalimentación negativa. Y retroalimentación positiva puede ser que frente a una actividad que hicieron, el profe lo felicite. Eso se llama retroalimentación. En vez de estimularlo a hacer algo, los retaron. O sea, eso es una retroalimentación. Y por otro lado, esta regulación hormonal detecta la cantidad de hormonas que hay en la sangre o detecta la cantidad de sustancias que son producidas por el organismo o célula blanca. Ojo, recordar lo que significa célula blanca. Es el órgano donde va a actuar la hormona. Cualquier órgano donde actúa la hormona se llama célula blanca. Por ejemplo, si la hormona va a actuar en el útero, ese útero se llama célula blanca. Si la hormona va a actuar en la tiroides, esa tiroides se llama célula blanco. Si la hormona va a actuar en la glándula mamaria se llama célula blanco. Si la hormona va a actuar en la piel, por el desarrollo de estos granitos, ese lugar se llama célula blanco. Es donde actúa la hormona, se llama célula blanco. Pero también yo puedo darme cuenta cuántas hormonas hay por la cantidad de hormonas que hay en la sangre. Y la palabra concentración significa cantidad. ¿Cuántas hormonas hay en la sangre? Si hay mucha concentración. Si hay poca cantidad, baja la concentración. Entonces, esas son las dos palabras que hay que tener en cuenta. Entonces, miremos el esquema. ¿Qué significa retroalimentación negativa? Yo tengo una glándula endocrina. Supongamos, ¿cuál glándula endocrina? Puede ser la tiroides. ¿Qué es lo que va a detectar? Que ha disminuido la cantidad de esa hormona o la respuesta que tiene que dar un órgano donde ella tiene que actuar. O sea, recordemos que la glándula endocrina tiroides producía dos hormonas que le llamamos con letras, T3 y T4. O sea, producía hormonas. Y la cantidad de hormonas en la sangre ha disminuido, con la flecha abajo. La flecha hacia abajo significa que ha disminuido. O ha disminuido la cantidad de hormonas en el órgano donde tiene que actuar. Entonces, si ha disminuido, ¿cuál va a ser la respuesta? La respuesta va a ser que va a producir mayor cantidad de hormonas la glándula endocrina. Eso se llama retroalimentación negativa. Es decir, si disminuye la cantidad de hormonas en la sangre, ¿qué es lo que hace la glándula endocrina? Empieza a producir más hormona para que se vuelva a establecer el equilibrio. Si la glándula endocrina se da cuenta que en el órgano donde ella tiene que actuar hay poca hormona, ella empieza a producir más para producir un mejor efecto. O al contrario, si la glándula se da cuenta que hay mucha hormona en la sangre,
o la respuesta en el lugar donde tiene que actuar es muy grande, va a tener que hacer lo contrario. Hacer que la glándula endocrina deje de producir hormonas. Y eso se llama retroalimentación negativa. Entonces, es más o menos es un proceso bastante como lógico, es decir, si yo me doy cuenta, y coloquen un ejemplo de la vida diaria, si yo me doy cuenta de que yo estoy fabricando algo y yo lo estoy vendiendo fuera, por ejemplo, estoy fabricando pan y lo estoy vendiendo allá afuera y la gente lo está comprando en demasía, yo por lógica, yo aumentaría la venta de pan. Eso no sería retroalimentación negativa. Eso sería retroalimentación positiva. En el cuerpo, cuando aumenta la cantidad de sustancia, si yo, en este caso sea, yo produzco pan, la gente lo empieza a consumir en exceso. Lo que haría el cuerpo, como retroalimentación negativa, la persona dejaría de producir pan para volver a establecer el equilibrio. Eso no es lógico para nosotros en la vida diaria. Pero sí es lógico en el cuerpo. Porque, ¿qué pasaría si yo sigo produciendo hormonas? Se sigue aumentando y se genera un desequilibrio en el cuerpo. Y el cuerpo, en vez de empezar a funcionar mal, va al final terminando, va a generar un desorden en el cuerpo. Entonces, retroalimentación negativa es una glándula, cuando se da cuenta que empieza a disminuir la cantidad de sustancia que produce, aumenta su producción. O cuando se da cuenta que aumenta la cantidad de sustancia que él produce, disminuye su producción. Eso se llama retroalimentación negativa. Y aquí, para finalizar, vamos a ver un ejemplo de retroalimentación negativa. Vamos a sacar el dibujo. Perdón, voy a achicar esta pantallita que a lo mejor ustedes no la ven, pero yo sí la veo. Por ejemplo, yo tengo la hipófisis acá arriba, que está al lado del hipotálamo. ¿Cuál es el estímulo? Si yo disminuyo la frecuencia cardíaca, es decir, el corazón empieza a latir más lento. Y eso lo detecta el hipotálamo. Al detectar que el corazón empieza a latir, algo va a tener que hacer, porque como está disminuyendo el latido cardíaco, va a tener que enviar algo para que el latido cardíaco aumente. Entonces, va a liberar ciertas hormonas o factores liberadores de hormonas que van a estimular ¿a quién? A la hipófisis, a una parte de la hipófisis que se llama adenohipófisis, que van a hacer que estimulen la producción de la hormona estimulante de la hipófisis, que se llama TSH. Entonces, la hormona estimulante de la hipófisis va a ir a la tiroides, perdón, de la tiroides, va a ir hacia la tiroides y va a producir T3 y T4, una de las dos hormonas. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a empezar a estimular al corazón. Entonces el corazón va a empezar a aumentar su latido cardíaco, va a empezar a aumentar el latido cardíaco. Una vez que el corazón ya aumentó su latido cardíaco, empieza a aumentarlo, y lo incrementa mucho, ¿cuál sería el problema? Que se siguiera produciendo esta T4. ¿Por qué sería problema? Porque el corazón podría seguir aumentando el latido cardíaco y al final tendremos un problema grave con el corazón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando aumenta mucho, se envía una información hacia la
el hipotálamo para que deje de producir estos factores liberadores de tal forma que la tiroides deje de producir esta hormona. Y de esa forma disminuya y se mantenga en equilibrio el latido cardíaco. Es un problema de las personas que tienen un problema en la tiroides, que muchas veces aumenta explosivamente los latidos cardíacos y les dan como taquicardia, y otras veces bajan bruscamente los latidos cardíacos y por eso tienen que tomar medicamentos para regular la cantidad de esta hormona. Entonces, eso se llama retroalimentación negativa, porque el latido cardíaco estaba muy bajo, de eso se dio cuenta el hipotálamo, envió una información para que la tiroides produjera una hormona para que aumentara el ritmo cardíaco. Una vez que el ritmo cardíaco aumentó, se envió una información para que se dejara de producir la sustancia que estaba aumentando el ritmo cardíaco. Entonces, así funciona el ciclo. Y lo mismo la retroalimentación positiva, que es incremento, que se da en la leche materna. Para que lo entendamos al tiro y así cerramos. Tenemos el hipotálamo, manda una información a la neurohipófisis que envía una hormona que se llama oxitocina, como ya lo dijimos, y que percibe, ¿qué cosa? Percibe el aumento la estimulación que produce el niño en el pezón de la madre. Estimula la glándula mamaria. ¿Y por qué es positiva? Porque a mayor estimulación de los pezones por parte del niño de la madre, mayor es la generación de leche por la glándula mamaria. Por eso es positiva, que es distinto a la otra que disminuye. Acá, mientras mayor es la estimulación, mayor es la producción de leche por la madre en la glándula mamaria. Entonces, la succión del pezón por parte del lactante estimula a la madre en la ubicación nerviosa, viaja al hipotálamo, se libera la oxitocina, estimula a la expulsión de la leche. Mientras mayor es la succión, mayor es la cantidad de oxitocina y aumenta la producción de leche y así sucesivamente, y esto va a ir incrementándose, por eso se llama retroalimentación positiva. Distinto a lo anterior, que una vez que el corazón aumentó el ritmo, va a empezar a disminuir la producción, porque si no el corazón, si aumenta, va a llegar un momento que el corazón se puede estallar y puede dejar de trabajar bien. Entonces, esas son las dos formas o mecanismos de acción de las hormonas. Se pueden regular entonces por retroalimentación positiva o por retroalimentación negativa, pero recuerden que si este proceso no está equilibrado, va a llegar un momento en que el proceso no va a funcionar y va a ser una anormalidad, va a ser una enfermedad. Pero en general, las hormonas van a funcionar con este estado de equilibrio. Y este estado de equilibrio es el que tiene que funcionar en forma perfecta. Y lo vamos a ver cuando entremos a ver el proceso o los ciclos reproductivos. Si este proceso no hay una retroalimentación positiva o retroalimentación negativa, dependiendo de la parte del proceso, es cuando ocurren abortos espontáneos o no hay reproducción, etcétera, etcétera, que son las partes que vamos a ir a analizar. Bueno, chicos, estos esquemas están todos en la guía. Los dibujitos están con actividades para que ustedes puedan ir reforzando
están en la guía, no sé, no me recuerdo por los números, no sé si es la 7 o la 8, creo que es la 8. Porque en la 7 yo los coloqué en orden distinto y me parece que en la 8 está lo de la diabetes. Entonces, yo creo que está en la 8. Entonces, para que puedan ir revisando estos esquemas que les pueden ir ayudando a entender este mecanismo de funcionamiento de las hormonas. Ya pues chicos, nos estamos viendo creo que la próxima semana, si Dios quiere. Un abrazo, cuídense, que tengan un buen día. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chau, chau.